Francisco Guerrero, no sé si ya se encuentra aquí. Bienvenido, buenas tardes, doctor Guerrero. Sí, si preguntan. Buenas tardes, ¿cómo está usted? No, estoy perfecto. Gracias, doctor Guerrero, por su presencia. Le recuerdo, tiene 20 minutos para hacer su exposición y luego de ello damos paso a las preguntas tanto de los proponentes del juicio como de la defensa del señor presidente y los miembros de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, señor asambleísta. Buenas tardes con todos los asambleístas, miembros de esta Comisión de Fiscalización y Control Político, así como con todos las y los asambleístas presentes en esta sala. En primer lugar, quiero señalar que para mí es un honor el comparecer ante esta comisión y dentro del proceso político iniciado en contra del presidente de la República. En mi opinión, es un deber personal y profesional el atender la gentil invitación de esta comisión y de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, me siento honrado en poder compartir con ustedes mi opinión desde el punto de vista técnico-constitucional de cómo debe desarrollarse este proceso político, cuáles son las limitaciones. Adicionalmente, considerando que precisamente este proceso político se enmarca en el ámbito de mi experticia y conocimiento, que es el derecho constitucional, materia en la cual no solamente ejerzo la profesión durante más de 20 años, sino que adicionalmente imparto la docencia universitaria en varias universidades del país durante un tiempo similar. Yo mi presentación la quiero dividir en tres partes. La primera, quiero dar contestación a una pregunta que creo que es indispensable para que los miembros de la Asamblea Nacional y los miembros de esta comisión puedan realizar su trabajo y puedan de una u otra forma garantizar a todas las ecuatorianos y ecuatorianos una transparencia en este procedimiento político. Y es: ¿debe aplicarse las reglas del debido proceso en este juicio político? Y la respuesta es sí, definitivamente. He escuchado a algunos líderes de opinión y a algunos miembros de la Asamblea en algún momento señalar que el juicio político es un juicio de oportunidad y confianza, en el cual las garantías del debido proceso están atenuadas. Sin embargo, es importante señalar que ya la Corte Constitucional, en la sentencia 2137-21-EP, en su párrafo 138, señaló con absoluta claridad que los procesos políticos son procesos regulados y sometidos a la Constitución. Y creo que en este sentido es importante recalcar en el contenido del artículo 76 de la Constitución. Porque el artículo 76 de la Constitución del 2008 incorpora una novedad importante que antes no quedaba clara en los textos constitucionales precedentes, el cual era cuál es el alcance de la garantía del debido proceso. Durante años se decía que el debido proceso solamente es aplicable en los procesos penales. Luego vino una segunda corriente de que únicamente era aplicable en los procesos jurisdiccionales. El artículo 76 de la Constitución del 2008 estableció que las garantías del debido proceso son aplicables en todos aquellos procedimientos en los que se discuten derechos y obligaciones de las personas, en todos aquellos procedimientos en los que esté en juego la determinación de responsabilidad de una persona, sea cual fuese su naturaleza. Por lo tanto, las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución son aplicables, vigentes y deben observarse en este enjuiciamiento político. Creo que es importante que las señoras y señores asambleístas conozcan que en la Asamblea Constituyente de Montecristi se discutía la necesidad o no de un enjuiciamiento político al presidente de la República. Pues como ustedes conocen, en la Constitución del año 2008 se incorporó lo que se denomina la muerte cruzada, a través del cual la Asamblea Nacional en determinadas circunstancias y por determinadas causales puede destituir al presidente de la República. Y en varios de los anteproyectos de la Constitución no constaba el enjuiciamiento político. Sin embargo, producto del debate que consta en el Acta Constituyente 83, se refleja cómo la mayoría de la Asamblea Constituyente finalmente prevaleció y estableció la necesidad de que en los
que en la Constitución de la República se incorpore un procedimiento distinto al de la muerte cruzada, en el cual, una vez que se verifiquen las causales correspondientes y se garanticen el debido proceso, el presidente de la República eventualmente sea destituido. Sin embargo, desde el punto de vista académico, tengo que ser absolutamente responsable y señalar que también la Corte Constitucional ha señalado que las garantías del debido proceso en un juicio político pueden resultar atenuadas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la Corte Constitucional, en el fallo que mencioné, señala que la garantía de imparcialidad resulta atenuada en un juicio político. Por ejemplo, en una asamblea unicameral, como es en este caso, sería imposible pedir que quien acuse sea distinto que quien resuelva, y por lo tanto, evidentemente, la garantía de imparcialidad que hubiera en otro tipo de procedimientos se encuentra atenuada. Algo similar ocurriría, por ejemplo, con la garantía de recurrir de esta decisión. Evidentemente, una decisión del máximo órgano de control político del país, como es la Asamblea Nacional, no podría ser recurrida internamente, mas sí internacionalmente. Por lo tanto, dando contestación a la primera pregunta, ¿se debe garantizar el debido proceso en un juicio político? La respuesta es definitivamente sí. No deja de ser un procedimiento en que se determinan responsabilidades a las personas y por lo tanto debe garantizarse garantías mínimas, como por ejemplo, ¿cuál? El derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, el derecho a que únicamente se valoren aquellas pruebas que han sido debidamente obtenidas y actuadas de conformidad con la Constitución. Y también el derecho, un derecho muy relevante, el derecho a la motivación. Y precisamente me permito explicar el tema de la motivación porque no son pocas las personas que sostienen que en un juicio político no es necesario llevar a cabo un proceso de motivación adecuada. Sin embargo, cuando uno revisa la Ley Orgánica de la Función Legislativa, va a poder distinguir de manera clara que en cuanto a la motivación hay un tratamiento totalmente diferenciado entre lo que ocurre con el juicio político ordinario que se sigue en contra de los ministros de Estado y varias de las máximas autoridades de la función pública y el juicio político al presidente de la República. En el caso del juicio político al presidente de la República, una vez que concluye el debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional, debe convocarse a una nueva sesión en la cual únicamente se debe someter a una motivación y dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa de forma expresa que el propósito es que el Pleno tome una resolución motivada. De forma expresa, así dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente. Disposición que no es la misma en el resto de procesos políticos. Por lo tanto, la garantía de motivación como parte de garantía del debido proceso no solamente que debe observarse en el juicio político en contra del presidente y vicepresidente de la República, sino que adicionalmente está recogida de forma expresa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que regula la materia. Un segundo tema que quiero poner a su consideración y una segunda pregunta que creo que es pertinente es ¿cuál es el objeto del presente juicio político? ¿Qué estamos discutiendo en el presente juicio político? Y para el efecto, creo que es sustancial que todos partamos de lo que dijo el dictamen de la Corte Constitucional en los párrafos 93 y 94. Allí la Corte Constitucional ha marcado la cancha. Allí la Corte Constitucional ha dicho cuál es el objeto de discusión en el presente proceso político. Nada fuera de lo que se establece en el dictamen y se identifica con forma clara en los párrafos 93 y 94 debe ser objeto de discusión, contradicción o alegación en este procedimiento político. ¿Qué dice el párrafo 93 de la Corte Constitucional, del dictamen de la Corte Constitucional? Dice: esta Corte encuentra que los proponentes, al singularizar la infracción por la cual acusan al presidente de la República, establecen que, y abre comillas, esto es lo que dicen los proponentes del juicio político, el presidente de la República y Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Cierra comillas, dice la Corte, aquello habría sido producto de una estructura que, y abre comillas, propició la corrupción en Flopequepé, la cual responde a la designación de los funcionarios que la conforman, realizada por presidente de la República, Guillermo Lasso.
nuevamente la Corte dice, por lo que afirman, y nuevamente abre comillas, se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Y luego, en el párrafo 94, la Corte dice, la Corte constata que la referida conclusión fáctica guarda conexión con los elementos típicos del delito de peculado, según la descripción contenida en el artículo 278 del COIP, sin que esto implique un pronunciamiento sobre la materialidad o responsabilidad del cometimiento del delito por parte del presidente de la República. Allí están los hechos que deberían ser objeto de discusión en este proceso político. Única y exclusivamente, el presidente de la República, consciente y deliberadamente, permitió la continuidad de unos contratos en perjuicio del Estado. Ese es el objeto de este procedimiento político. Ningún otro hecho, ninguna otra prueba sería pertinente. Y la pregunta es, ¿qué ocurriría si es que efectivamente la Asamblea Nacional no observa este límite impuesto por la Corte Constitucional y agrega otros elementos? Y aquí viene la importancia del derecho de la motivación al que hice referencia. Uno de los vicios que la Corte Constitucional ha establecido, que es típico de la insuficiencia de la motivación, es la incongruencia. Es decir, si es que eventualmente la Asamblea Nacional, al tomar su decisión, se basa en otros hechos, en otras acusaciones distintos a los establecidos en el dictamen de la Corte Constitucional, su decisión va a carecer de motivación. Porque, insisto, la decisión en el juicio político debe estar motivada. Y al respecto creo que es sustancial entender que una de las garantías del debido proceso que están previstas en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, es precisamente la garantía de tipicidad y legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna persona en el Ecuador puede ser sancionada por una conducta que no esté previamente tipificada en una ley como infracción. En el caso específico del presidente de la República, las causales de juicio político están taxativamente numeradas en el artículo 129 de la Constitución. La Corte Constitucional, cuando marcó la cancha en su dictamen, estableció que la causal de juicio político, en este caso, es el peculado. La pregunta es, ¿dónde está definido el peculado? Evidentemente, la Constitución no define el peculado. Sin embargo, utilizando el artículo 427 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos habla de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, tenemos que recurrir al Código Orgánico Integral Penal, donde allí está previsto lo que es el peculado. Por lo tanto, el análisis que debe realizar esta Asamblea Nacional y el objeto del juicio político es precisamente determinar si los hechos alegados en la acusación y que fueron objeto del dictamen de la Corte Constitucional son o no son veraces. Creo que en la mañana abundantemente se discutió respecto del filtro de verosimilitud en la admisión y lo que implica en cambio el filtro de veracidad que es en esta Asamblea Nacional. Y obviamente ver si estos hechos se adecúan a la hipótesis de la norma del peculado del artículo 258. Porque recuerden lo que la Corte Constitucional ha señalado para que una decisión esté motivada. Una decisión solamente está motivada si es que el juzgador, en este caso la Asamblea Nacional, explica por qué los hechos probados durante el proceso se adecúan a la hipótesis normativa de la norma cuya consecuencia jurídica pretende aplicarse. En el presente caso se pretende aplicar la destitución al juicio político, la destitución al presidente de la República por supuestamente haber incurrido en peculado. La Asamblea Nacional debe verificar que los hechos descritos en la acusación y admitidos por la Corte efectivamente hayan ocurrido y que esos hechos se adecúen, explicar la pertinencia y adecuación de esos hechos en la hipótesis de la norma que se pretende aplicar, en este caso el 258 del COIP. Finalmente, el tercer tema respecto del cual yo me permito hablar y que es un tema que no he escuchado en las comparecencias a lo largo de estos días y que es parte de mi experticia dentro del ámbito del derecho constitucional, es el tema de qué sucede si se termina un contrato por parte del Estado. El párrafo 93 del dictamen de la Corte Constitucional, que es el que delimita el objeto de este juicio político, señala
que la acusación sostiene que el presidente de la República incurrió en peculado por haber permitido la continuidad de determinados contratos suscritos con Flopec que supuestamente generaban un perjuicio para el Estado. Algunas consideraciones importantes. ¿Qué es Flopec? Flopec es una empresa pública. ¿Qué ocurre con las empresas públicas? Las empresas públicas, de conformidad con la Constitución, específicamente con el artículo 315 y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son personas jurídicas autónomas. Y no son autónomas financieramente. La Constitución habla de autonomía administrativa, presupuestaria, financiera y de gestión. Es decir, las empresas públicas por disposición constitucional tienen, entre otras cosas, autonomía de gestión. Por lo tanto, la decisión de continuar o terminar anticipadamente un contrato le corresponde a la empresa pública a través de su máxima autoridad. Pero creo que es importante terminar mi comparecencia con una reflexión respecto de algún tema adicional. ¿Cómo se terminan los contratos que suscribe el Estado? Y creo que debemos partir de que la Constitución, un principio constitucional, es el principio de autonomía de la voluntad. Derivado del principio de autonomía de la voluntad, los contratos obligan a las partes. En los primeros años de la Facultad de Derecho nos dicen que los contratos son ley para las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas no podemos obligar, no podemos desconocer nuestras obligaciones contractuales. Y producto de aquello, tampoco las personas podemos terminar unilateralmente los contratos cuando querramos. Y esto es algo muy significativo, porque en el caso específicamente del Estado, si este fuese un contrato regido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 94 de la ley se enumeran taxativamente las causales de terminación de los contratos. Y habría que ver si efectivamente en este caso específico alguna de esas causales taxativas de terminación se habrían verificado. Porque ¿qué ocurre si el día de mañana esas causales taxativas de verificación no se presentaron? Que el Estado quede expuesto a una demanda a través de la cual los funcionarios involucrados en la terminación anticipada y no justificada quedan expuestos a una indemnización de daños y perjuicios. Inclusive habría que ver este contrato en específico, a qué jurisdicción está sometida y cuál es la normativa aplicable. Por lo tanto, volvamos a la pregunta, ¿qué hacer ante un contrato que eventualmente no es conveniente para los intereses del Estado? ¿Puede ser terminado unilateralmente y en cualquier momento? Creo que la experiencia de los arbitrajes internacionales que ha vivido el Ecuador y las millonarias indemnizaciones que hemos debido pagar nos enseñan que debemos actuar con responsabilidad y que la terminación, la no continuidad de los contratos deben ser producto de estudio y un análisis técnico-jurídico de las estipulaciones contractuales y no nada más una decisión eventualmente fomentada por intereses coyunturales. Finalmente, y con esto quiero concluir la intervención y agradezco por su paciencia y el tiempo que han dedicado a escucharme. ¿Quién es el responsable de terminar un contrato en una entidad autónoma? Evidentemente, la máxima autoridad de dicha entidad. Lo dice la ley, es clara, una clara derivación de la Constitución y por lo tanto, quien tiene la obligación de potencialmente terminar un contrato, si es que hubiese las causales y previo el procedimiento correspondiente, es la máxima autoridad de la entidad contratante, no quien la designó. Porque en el Ecuador, como ha quedado expuesto de sobre en la mañana, no existe responsabilidad solidaria en este tipo de casos. Les agradezco mucho por su tiempo y por su paciencia y estaré gustoso de absolver cualquier inquietud que tuviese cualquiera de las partes, así como las miembros y los miembros de esta Comisión de Fiscalización y Control Político. Muy amable, señora presidenta. Gracias. Buenas tardes, asambleístas. ¿Proponentes tienen preguntas? Asambleísta Veloz. Más que pregunta, un comentario, señora presidenta, dentro del tiempo que se nos está dando. Doctor Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes. Usted mencionó algo sobre la Corte, el dictamen de la Corte Constitucional, y yo ahí quiero también mencionar que la Corte
también manifestó en la sentencia 2137-21-EP/21 que las garantías del debido proceso en procesos políticos no se aplican todas de manera automática, sino las más básicas, siendo estas el derecho a la defensa, el derecho a probar, tener tiempo para defenderse y derecho a contradecir. Y esa sentencia ha sido ratificada nuevamente en el dictamen de la Corte Constitucional, en este dictamen de admisibilidad que abrió la puerta para que la Asamblea Nacional pueda dar paso a este proceso de juicio político. Específicamente, la sentencia anterior habla de aquello en los párrafos 138 y 139 en el caso del exalcalde Jorge Yunda en la sentencia Yunda Guarderas. Y este criterio sobre las garantías del debido proceso han sido ratificados en el párrafo 31.2 y dice, me voy a permitir leer, el derecho al debido proceso del presidente de la República, el artículo 76 de la Constitución, reconoce el derecho al debido proceso en, abro comillas, todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, cierro comillas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar a los derechos de las personas que adopten dichas decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal, cierro comillas. Por tanto, vuelvo a abrir comillas, son aplicables en la sustanciación de un juicio político las garantías del debido proceso que establece la Convención Americana, cierro comillas. En particular, la Corte Constitucional ha sostenido, dentro de procesos de control político también se requiere de garantías básicas, pertinentes y adecuadas de defensa que permitan la igualdad de armas y garanticen el desarrollo apropiado del procedimiento previo a la decisión del órgano que ejerce el control político. No obstante, esto no significa automáticamente que todas las garantías previstas en el artículo 76 de la Constitución deban ser aplicables en la misma medida o asimilables directamente en un proceso de control político, pues la naturaleza propia de estos no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneja en un proceso jurisdiccional. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad. Por eso, no solamente es del párrafo que usted nos dio lectura aquí, sino todo lo que dice dentro del dictamen. La misma Corte se ha pronunciado sobre aquello. Este es un criterio sobre las garantías del debido proceso. Y acerca de la motivación que usted ha mencionado en este momento, también debe dejarse claro que la motivación en procesos políticos no es igual que la motivación en los procesos jurisdiccionales, pues la motivación en materia legislativa se refiere a la suficiencia de razones y no a la motivación como garantía del debido proceso al que se ajustan decisiones administrativas o judiciales de acuerdo a la sentencia 32-21-IN/21. No se está cuestionando, doctor Guerrero, y eso lo debe saber el país, en este juicio al contrato ni la autonomía que constitucionalmente le da a las empresas públicas. Se cuestiona aquellos que formando parte del directorio de Flopet y de ENCO cometían irregularidades y que el presidente de la República tenía conocimiento y nunca hizo nada para poder evitar la distracción de estos fondos públicos y que se perjudique al Estado. Eso se cuestiona sobre la responsabilidad política que tiene el presidente de la República. Gracias. Adelante, doctor Guerrero. Gracias. Efectivamente, señor asambleísta, si usted me escuchó, yo le dije efectivamente que en los procesos políticos las garantías del debido proceso están atenuadas. Y de hecho puse dos ejemplos de atenuación de las garantías del debido proceso. Una, precisamente, el tema de la imparcialidad del juzgador. Claramente, en un proceso de naturaleza política no se puede exigir el mismo estándar de imparcialidad que en un proceso jurisdiccional. Puse otro ejemplo, el derecho a recurrir las decisiones. Claramente, en un proceso de naturaleza política en el cual quien toma la decisión es el máximo organismo de control político, sería impensable que haya un derecho a recurrir. Sin embargo, como usted bien lo ha indicado, es la propia Corte Constitucional que ha dicho que en los procesos políticos no podemos olvidarnos de las garantías básicas del debido proceso, como el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción. Inclusive, en el propio dictamen que usted señala, a continuación del párrafo 138 y 139 que usted indica, en el párrafo 140, la Corte Constitucional dice que es algo muy interesante, que en los procesos políticos también está en juego el derecho de representación de los ciudadanos, porque potencialmente una dignidad de elección popular que ha sido designada para un periodo determinado puede ser destituida anticipadamente y que por eso textualmente dice la Corte, ¿no es cierto? Si me permite usted, dice:
Dado que estos inciden en la continuidad y permanencia en el cargo de una autoridad que, incluso, fue elegida por el voto popular para un periodo determinado y que, en principio, puede tener repercusiones en el derecho de los electores de elegir a sus representantes y en la representación democrática por ellos entregada a la autoridad elegida, con más razón debe garantizar elementos básicos del debido proceso constitucional para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso. Efectivamente, las garantías del debido proceso están atenuadas. Hay que analizar cuál de ellas, pero las garantías básicas, generales, derecho a la defensa, derecho de contradicción, precisamente tienen que respetarse y observarse, porque aquí no solamente está en juego la responsabilidad política de una persona, sino que está en juego el derecho de representación de todas las personas que lo eligieron. Gracias. ¿Algún otro asambleísta proponente ha pedido la palabra? ¿No? A los señores miembros de la defensa, doctor Neira. Señora Presidenta, buenas tardes, señores asambleístas. Tengo una inquietud y le agradezco mucho por su clarísima exposición, doctor Guerrero. La inquietud mía se refiere a esta posición de la Corte Constitucional de Ecuador respecto a la atenuación de los estándares de garantías del debido proceso en un proceso de enjuiciamiento político. ¿Usted conoce si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una posición mucho más favorable hacia los derechos humanos de alguien que ha sido encausado políticamente frente a las atenuaciones a que se refieren los dictámenes de la Corte Constitucional? Gracias por su pregunta, doctor Neira. Efectivamente, la Convención Interamericana y la Corte Interamericana en sus decisiones ha sido mucho más rígida que la Corte Constitucional respecto de estos. Ha dicho que las personas, y precisamente en casos de remociones, por ejemplo, del Tribunal Constitucional por parte de órganos legislativos, ha señalado que no pueden dejarse de observar las garantías mínimas del debido proceso y las garantías mínimas de la Convención de una forma mucho más rígida. Muchísimas gracias. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado con mayor entereza la aplicación de las garantías del debido proceso en los procesos de enjuiciamiento político. ¿Estamos de acuerdo en eso? Efectivamente, no ha tenido la flexibilidad que ha tenido nuestra Corte Constitucional. En segundo lugar, para mí es muy importante establecer si el artículo 76 de la Constitución de la República en Ecuador ha fijado que en los procesos de enjuiciamiento político la enumeración de las garantías del debido proceso que hace a continuación se atenúan. ¿Esto está dicho en el texto de la Constitución ecuatoriana? No, el artículo 76 no ha dicho nada al respecto, no establece esa atenuación. Creo que hay una garantía especialmente relacionada con la imparcialidad que indudablemente está atenuada en virtud de una interpretación sistemática. Si la propia Constitución dice que los proponentes del juicio político son los asambleístas y luego esos mismos asambleístas son los que tienen que pronunciarse sobre si eventualmente procede o no procede la destitución, no podríamos sostener que esa disposición constitucional viola el derecho a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. Por eso es que en la pregunta anterior yo señalaba que en principio las garantías del debido proceso deben y tienen que observarse, porque así lo manda el artículo 76 de la Constitución. Creo que hay un par de ellas que pueden ser atenuadas en función de la naturaleza del procedimiento político, pero desde ningún punto de vista eso implica poder llevar a cabo un proceso sin observar el debido proceso y el derecho a la defensa de los enjuiciados políticamente. Muchas gracias. Exactamente. A mí me parece muy interesante esta precisión terminológica con la que usted va desarrollando los distintos puntos de su exposición, porque cuando hablamos de atenuar un estándar, por ejemplo, el de imparcialidad, no quiere decir que el estándar desaparece. En un proceso de enjuiciamiento político, usted ha hablado de una atenuación del estándar. Quisiera, por favor, subrayar esta diferencia. Sí, por supuesto. Inclusive en la misma sentencia dictada a propósito del caso de la remoción del exalcalde Yunda, en el párrafo 139 que justamente fue citado por parte del asambleísta, se señala al respecto que por la naturaleza propia de estos no se puede manejar un estándar igual
ni rígido al que maneja un proceso jurisdiccional. No quiere decir que no hay esas garantías, simplemente el estándar es menor, como por ejemplo, para los que estamos en el mundo jurídico, sabemos que, por ejemplo, hay estándares que no son iguales en materia penal que en materia civil. No quiere decir que desaparecen, simplemente el estándar es menos rígido, la vara es más baja. La siguiente pregunta tiene relación con estos estándares de las garantías del debido proceso, que son vinculantes en un proceso de enjuiciamiento político. Usted se ha referido a la calidad de la prueba. ¿Se pueden actuar o utilizar pruebas ilegales para imputar una responsabilidad política bajo estas consideraciones que usted nos ha hecho? No, la respuesta definitivamente no. El artículo 76, numeral 4 de la Constitución, si la memoria no es infiel, señala que un derecho básico de las personas es que no se valoren, que no sean eficaces aquellas pruebas que hayan sido obtenidas o practicadas en contradicción con la ley o con la Constitución. Por lo tanto, una prueba ilegal claramente no podría ser utilizada ni valorada para determinar la responsabilidad de una persona en ningún ámbito, incluido el ámbito político. Finalmente, una de las garantías del debido proceso que trae la Constitución de 2008 es esta, la de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos. En el caso de los análisis y de las conclusiones a las que llegue la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político, ¿el estándar de motivación es exigente en los términos en los que manda el artículo 76.7, literal L de la Constitución? En mi opinión, la respuesta es afirmativa y permita que me voy a tomar unos segundos para explicar el porqué. Cuando uno revisa la Ley Orgánica de la Función Legislativa y analiza todas las disposiciones relativas a los juicios políticos que puede llevar a cabo el máximo órgano de control político de este país, va a encontrar una diferenciación interesante y marcada respecto de la motivación. Cuando se habla del enjuiciamiento político a las otras autoridades del Estado, se dice que una vez que el procedimiento llega al Pleno de la Asamblea Nacional y se lleva a cabo el debate correspondiente en que interpelado e interpelantes intervienen, es en esa misma sesión en la que debe presentarse la moción de censura o destitución y someterse a la votación. Sin embargo, cuando uno repara en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es precisamente la que regula el enjuiciamiento político al presidente y al vicepresidente de la República, encuentra una diferencia sutil pero significativa. Y es que en el artículo 93 se señala que una vez que concluye el debate, la intervención de interpelantes, de interpelados y de todos los asambleístas en la Asamblea Nacional, debe suspenderse la sesión. Y debe convocarse una nueva sesión dentro de los 5 días subsiguientes a efecto de que ahí se tome la decisión. Y dice expresamente, para que el Pleno motivadamente tome una decisión. Desde mi punto de vista, esta inclusión de motivación no puede ser tomada como un elemento arbitrario o sin importancia. En mi opinión, si el legislador ha hecho esta distinción en procedimiento y en terminología, es porque ha querido poner énfasis en la necesidad de que esa decisión sea motivada. A tal punto se requiere, y el estándar de motivación es más alto en el enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República, que los asambleístas cuentan con un tiempo adicional posterior a su deliberación para tomar esa decisión. Por lo tanto, definitivamente sostengo que el estándar de motivación basado en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy alto en este tipo de procesos políticos. Le agradezco mucho la claridad con la que ha dado sus explicaciones. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Gracias. Punto de información, asambleísta Veloz. Gracias, señora presidenta. Un punto de información de lo expresado por el doctor Neira y el doctor Guerrero. Si bien es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado mayores garantías al debido proceso en juicios políticos, pero relacionados a destitución de magistrados y jueces, como por ejemplo en los casos Camba Campos versus Ecuador, Quintana Cuello versus Ecuador y Tribunal Constitucional versus Perú, la Corte ha dicho que en el caso de los jueces se garantiza la estabilidad institucional de los mismos para un periodo fijo y para garantizar la independencia judicial.
respecto del Ecuador no cabe aquí porque no existe juicio político contra jueces y contra magistrados. Incluso en el caso Rico versus Argentina, la Corte determinó que la aplicación total de las garantías del debido proceso se pueden observar en los juicios políticos contra magistrados de corte, refiriéndose al caso Tribunal Constitucional versus Perú, específicamente en los párrafos 55 al párrafo 58. Además, la Corte, el 29 de mayo de 2018, en una resolución, se abstuvo de formular opinión consultiva sobre el debido proceso a juicios políticos a presidentes de la República democráticamente electos, porque cada ordenamiento jurídico es distinto. Ahí les invito a revisar en los Romanos segundo, literal A, y puntos 13, 15 y 16, punto resolutorio 1 de la resolución, y por lo tanto, respecto de los juicios a presidentes de la República, no hay hasta el día de hoy pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana sobre este tema. Solo hay pronunciamiento sobre juicios políticos a jueces y magistrados. Y recalco, no cabe aquí en el Ecuador porque aquí en la Asamblea no tenemos facultad para hacer juicio político en contra de los jueces y magistrados, sea de la Corte Nacional o de la Corte Constitucional. Ese punto aclaratorio. Gracias. ¿La defensa del señor presidente tiene alguna otra pregunta más? ¿Sí? ¿Miembros de la comisión tienen preguntas? ¿No? Ok. Damos por concluida su comparecencia. Doctor Guerrero, le agradecemos mucho por su tiempo. La siguiente comparecencia es la del doctor Ramiro García Falcón.